Bienvenidos sean todos al primer video de este canal. Desearía no extenderme en la explicación de aquello, algunos me conocen, y otros no. Cualquier cosa, en la descripción estará todo relacionado con este canal y su futuro. Sin más, dentro video. La mayoría de aquí comprende que el universo principal es el universo 616, donde abarcan la mayoría de historias que vemos en los cómics. Principalmente, este universo es más conocido como una dimensión, es más para referirse a cualquier universo como un todo ordenado, siendo en forma resumida, un universo de tamaño infinito. Todo este universo engloba las ya conocidas dimensiones y reinos, lo cual en forma simple es llamado realidad. El universo principal se sujeta por la teoría M, es decir, el universo es compuesto por un número de 11 dimensiones espaciotemporales. También tenemos las susodichas dimensiones de bolsillo, siendo 16 universos finitos los cuales se tienen registrados. Ojo, hay muchas más dimensiones de bolsillo incluso en un número infinito. Estas dimensiones de bolsillos comparten similitud con las propiedades físicas de la Tierra principal, y por otro lado, existen dimensiones donde principalmente, las leyes y propiedades físicas están completamente alteradas, a tal punto que en estas dimensiones están influenciadas por la magia. Y por otro lado, tenemos a los reinos, los cuales son lugares que indistintamente se la llama dimensiones. En conceptos simples, los 10 reinos del Asgard están en realidad repartidos en múltiples planos de diferentes dimensiones, siendo esta una breve explicación acerca del universo principal y sus dimensiones. Para comprender de forma más sencilla el término infinito, diremos que este es un concepto relativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los números son infinitos, y los números impares también son infinitos, obstante, por definición el número es el doble de un número impar, es decir, que un infinito está contenido dentro de otro infinito mayor. Desde aquí, el multiverso fue tratado de comprender por gran cantidad de físicos y matemáticos, siendo la teoría de Greot-Cantor la más acertada en cuanto a aplicar un número infinito de universos, en un número transfinito de universos y multiversos, es decir, cada uno de estos universos posee un subconjunto infinito de universos y así sucesivamente con estos subconjuntos. En términos bidimensionales, nos referiríamos al multiverso como un espectro infinito, en el cual de forma arbitraria, podríamos abarcar la infinidad de universos con similitudes a las 3 dimensiones espaciales, y la totalidad de las 11 dimensiones espaciotemporales, por lo cual se compone el universo principal. Siendo de forma resumida, que el universo principal, posee una manifestación de un número infinito de universos siendo realidades alternas, las cuales comparten las mismas dimensiones y propiedades físicas de la ciencia, y así con las dimensiones que funcionan de forma diferente en su realidad. Mucho más allá de eso, tenemos dichos universos que pueden o no compartir las 3 dimensiones espaciales, que de alguna forma son diferentes respecto a las leyes físicas y naturales, y también tenemos los universos de bolsillo, los cuales de forma general se lo denominan reinos, los cuales son habitados por los dioses y los demonios. De aquí nos encontramos con dimensiones cuyo número de dimensiones espaciales es irracional e incomprensible para la perspectiva de cualquier persona. Tenemos también dichos universos comparten un número incalculable de dimensiones donde la ciencia y la magia coexisten entre sí, siendo agrupados en un clúster por el tribunal viviente. También existen los universos bajos que son clasificados por un número inferior de dimensiones, y otros universos llamado altos siendo superior a susodicho número de dimensiones, donde la vida existe de una forma incomprensible para el hombre, donde el tribunal viviente se representa en distintos métodos para vigilar los llamados clústeres. Así incluidamente, existiendo un número hasta infinitos de universos inhóspitos, y universos donde la vida surge de una forma diferente e inenarrable.
Todas estas realidades están constituidas por capas de existencias y planos superiores con diferentes niveles y estructuras. Existen desde cientos hasta miles planos de realidad, el multiverso contiene un número infinito de dimensiones, a tal punto de que hasta el propio Beyonder ve infinitas dimensiones superpuestas entre sí. Estas dimensiones infinitas están aglomeradas en capas, extendiéndose a través del omniverso y existiendo un número transfinito de existencias. Por otro lado, tenemos dichos mundos platónicos, los cuales se han buscado explicar, pero realmente son incomprensibles para la humanidad, pues estas realidades son un plano mental, es decir, mundos que trascienden la existencia y donde reina la imaginación, siendo la realidad y la imaginación como uno solo. Básicamente, aquí la imaginación y los sueños abren paso a un número platónico que están más allá del espacio en diferentes planos dimensionales, los cuales dichos multiversos coexisten con estas realidades platónicas, y otros siendo hasta resguardado por un poder divino. De forma básica, estas realidades platónicas se encuentran en un plano superior, donde no se embarga el término espacio-temporal, y hasta habiendo convergencias rompiendo la barrera entre la imaginación y la realidad. También nos encontramos con la fábrica de realidades, que contiene el Congreso de Realidades, cosa que veremos más adelante, pero este lugar solo da apertura a que los mundos platónicos son algo infinito dentro del infinito, siendo de forma básica transfinito. Y de paso, todas las realidades existen siendo separados por un lugar no temporal, el cual embarca el superflujo, siendo las conexiones y los espacios en todas las realidades existentes, aunque, esto lo veremos de forma más detallada. Tenemos en cuenta que un universo en Marvel es técnicamente su multiverso, compuesto por una infinidad de líneas temporales, infinitos mundos paralelos, y de forma general, infinitas realidades alternas. Tenemos bien sabido que no solo existe un multiverso, sino un número infinito de multiversos, los cuales cada uno de ellos están constituidos hasta por un número infinito de dimensiones. Pero ¿de dónde surgen estas realidades alternas? El tiempo funciona de una manera literal al de una estructura de un ADN, cada una de estas hebras de ADN, es por lo que está constituido un multiverso, siendo hasta un número infinito de hebras / multiversos, que toman una perspectiva de lo que hubiera pasado si el destino de cualquier personaje en ese universo hubiera sido alterado. Para que lo comprendas, todos estos universos nacieron desde un punto en específico, donde el destino fue alterado, dando paso a la apertura de líneas alternas de lo que se compone el multiverso. Como ejemplo te pondré dos casos, el primero siendo el Silver Surfer en el probable fin de su universo. De aquí, el vigilante le explica que tiene un punto donde abrirá una infinidad de líneas temporales según lo que él haga, es decir, el vigilante ya observó las diferentes realidades existentes donde el Silver Surfer escogió un camino en ese punto, una donde muere solo, otra donde envejece junto a su familia y en esa donde se propone a matar a Galactus, siendo una de esas decisiones lo que decidirá su destino y su línea temporal. Otro ejemplo más claro son los What If, los cuales son alteraciones dando apertura a una realidad donde los eventos fueron alterados. Ejemplos hay demasiados, como qué pasaría si el tío Ben nunca hubiera muerto, dando paso a eventos totalmente diferentes al del universo principal. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, es otra realidad donde los eventos fueron alterados dando paso a un número de tierras infinitas enumeradas. Esto quiere decir que por cada momento cuántico que pase en la vida de un universo, se crea un número infinito de realidades, así, estas infinitas realidades dando apertura a una multitud de infinitos adicionales así sucesivamente en una forma transfinita. Esto principalmente surge desde cada sueño, cada vida y muerte, dando apertura a un número infinito de universos sin límite, a tal punto de que hasta más allá de la luz, se encuentran más infinitas realidades impregnadas en el espacio-tiempo, siendo el nexo de la realidad, aquel que proporciona una apertura dimensional, dando paso hacia todas las infinitas realidades existentes.
Incluso, hasta el propio Amadeus Cho explica que puede visualizar el multiverso con infinitos aspectos y que todos los mundos paralelos y dichas realidades incluso pueden colapsar por su función de onda en uno solo, tomando en cuenta las muy usadas teorías de la mecánica cuántica, pues, para el que no lo sabía, incluso se utiliza el ejemplo más conocido, el gato de Schrödinger, y como referencia de aquello se usa el qubit, que es como la unidad de información cuántica, y en el experimento también se forma la distorsión que se genera con el observador, colapsando la función de onda, dando solo un evento en vez de los dos que deberían suceder. Para resumirte mejor, este experimento paradoja se utiliza para demostrar, en base a una de las teorías cuánticas, dos eventos totalmente opuestos que deberían ocurrir al mismo tiempo, donde el movimiento de una partícula que no esté observada, de apertura, a dos probabilidades al mismo tiempo, como el gato en la caja, dando, como dije antes, la apertura a las líneas paralelas por cada movimiento cuántico. Y para ya concluir con este punto, el Spider-Verse también utiliza la mecánica cuántica para dar la explicación a los eventos que suceden desde el mínimo movimiento de una partícula, dando infinitas posibilidades / líneas alternas, que se genera por ello, o por un evento que no seguía el mismo camino del universo principal. Y no es que Marvel se confunda en algunas cosas como algunos creen, pues es solo uso de la física y matemática para dar una extensa demostración a la cosmología Marvel, y, lo más chistoso, es que la vida real, también es tomado como solo un multiverso más, e incluso hay referencias de aquello. Y por si te lo preguntas, sí, el multiverso Ultimate y el universo cinematográfico son solo otras líneas alternas. Y también veremos que Marvel está conectado con muchas más obras por esto, pero lo veremos más adelante. Las entidades cósmicas son personificaciones abstractas que nacen junto a su realidad. Estas entidades representan una fuerza o un concepto en el multiverso de manera personificada, siendo las principales entidades que embargan incluso a los celestiales, siendo la muerte, la eternidad, y el caos, siendo conceptos que por derecho propio cumple su función y hasta llegan a asumir la realidad, siendo estas tres aquellas fuerzas que existen en el multiverso. Aunque, no hay que dejar de lado a las otras entidades, pues seres como Galactus, también cumplen una función aún así pertenezca a un universo anterior. El rey del caos siendo aquella representación de la destrucción, del vacío y de la nada, siendo una entidad que puede eliminar todo el multiverso sin la interrupción de sus hermanos. Los celestiales, seres cuyo motivo tiene varios propósitos, siendo la evolución una parte de ellos, hasta siendo inspeccionadores de la vida de un planeta, determinando si son dignos, y si no lo son, exterminando y destruyendo esos planetas. También tenemos al Maestro del Orden y al Señor del Caos, entidades que se encargan de una manera u otra, tratar de mantener el equilibrio entre el orden y el caos del universo. Entropía, siendo hijo de eternidad, teniendo como propósito, exterminar el universo y hacerlo renacer transformándose en la nueva eternidad, siendo este un ciclo natural de la existencia. Los vigilantes, siendo aquellos personajes que como reiteraba antes, se encargan de visualizar todas las líneas temporales a través del omniverso. Abraxas, la representación de la destrucción, y técnicamente siendo contraparte de la misma eternidad. La fuerza Fénix siendo aquella que representa la vida no nacida, interconectado con todas las especies vivas y muertas, siendo representada como la creación y hasta la destrucción de la vida. Y tenemos al amor y al odio, tal como su nombre indica, estas entidades personifican el concepto del amor y odio en toda su realidad, con cualquier ser vivo. Y bueno, esto siendo un resumen de las entidades que representan un ciclo o personifican algo en el universo. Sin más, vamos a matar dos pájaros de un tiro, pues te diré lo que conforma la eternidad y de paso, desacreditaré a los que creen que realmente las entidades en general poseen un nivel solo universal.
Ya tenemos el conocimiento de que la eternidad es la personificación del universo, y existiendo mucho antes incluso de la misma existencia junto al Rey del Caos, y me fundamentaré en este escaneo, donde prácticamente, Dorma muestra un aspecto de la eternidad, visualizando así un número ilimitado de universos. Tengamos en cuenta de que prácticamente ya existe un número incluso transfinito de universos, por lo cual, fácilmente un aspecto de eternidad puede representar universos de tamaño ilimitado, a tal punto de que este mismo afirma tener una infinidad de aspectos, aunque debido a que no puede representarse en forma original, este busca representarse por manifestaciones o aspectos de manera infinita que embarcan un multiverso. Si esto ya te sorprende, te diría que hasta con eliminar a la muerte de una realidad, la potencia y destrucción que embargaría eliminar a una de las fuerzas del cosmos, llegaría a tal punto de llevar al fin al multiverso. Por si no lo sabían, la multieternidad original es la personificación de todos los infinitos megaversos de la Marvel, antes, siendo el séptimo cosmos, coexistiendo aún con su hermana multi-infinito, que representaba el sexto cosmos antes del resurgimiento del nuevo universo. Toda la existencia pasa por diferentes etapas conocidos como el ciclo multiversal, donde renace un nuevo universo personificado por un cosmos porque, sí, el universo fue representado por un ser llamado el primer firmamento, primer cosmos, ser que en una guerra celestial terminaría perdiendo y con sus fragmentos destruidos crearían al segundo cosmos, y así pasando por varias etapas y personificaciones enumeradas del universo, llegando a ser multieternidad y su hermana multi-infinito el séptimo cosmos. La importancia del primer firmamento es vital, a tal punto de que si él llega a ser destruido, esto produciría las ya famosas convergencias y choques entre todos los multiversos. Como plus, también te explicaré de qué se tratan las incursiones, siendo la contracción de una línea temporal que sufre todas las realidades de una manera u otra, existen en una naturaleza paradójica, ya que la contracción es causada por la muerte temprana de un universo, dando paso al choque de las tierras, lo cual embarga una potencia a magnitudes de destruir esas dos realidades, y con cada realidad destruida el universo se contrae, y la existencia de este mismo se acorta. Tras los eventos donde los Beyonders asesinaron a todas las entidades cósmicas, y al renacer como el octavo cosmos, sería contenido por el primer firmamento, que buscaba ser lo que alguna vez fue, es decir, todo. Aunque multieternidad terminaría rompiendo las cadenas, ganando más poder aún y trascendiendo el superflujo, y escapando del primer firmamento. Aunque ojo, este sigue siendo inferior al primer cosmos, a tal punto que necesitó ayuda de sus ancestros para derrotar al primer firmamento, y así, embargando todo, hasta superando al superflujo y conteniendo hasta un aspecto del tribunal viviente. Siendo la no existencia tenemos al olvido original, siendo aquella manifestación que representa la no existencia del universo, probablemente existiendo incluso antes del primer firmamento, pues por si no lo saben, esta entidad posee un número infinito de aspectos, a tal punto que el Mikaboshi Ignul es solo un aspecto más de él, que tiene el objetivo de eliminar la existencia y dejar un vacío siendo lo que él personifica por derecho propio. Tiene tal poder que hasta rompe la cuarta pared para manejar el destino y los eventos a su favor. El olvido original también coexiste con la muerte de las muertes, a tal punto que comparten aspectos pero de manera diferente, siendo un caso similar al de la eternidad e infinito. Al ser la no existencia, técnicamente, cuando cualquier persona es borrada de la existencia absoluta por artefactos incluso como el nulificador supremo termina en el olvido. La muerte de las muertes, siendo un aspecto más del tribunal viviente, representando su concepto a través de todo el universo, viendo a la propia muerte como algo insignificante y pudiendo eliminar este concepto muy fácilmente, viviendo esto como algo irrelevante para él. Y claro, también tenemos a la entidad conocida como la reina, la cual es la encarnación de todas las posibilidades existentes en él, creando momentos en las que todas las posibilidades se convierten en una, y que ella también representa todos los infinitos futuros como la representación de las probabilidades. Ya observado esto, vamos a hacer un pequeño repaso y agregaremos la composición de todo Marvel.
El omniverso es el término usado para referirse a toda la existencia como tal, todos los reinos, todos los universos, multiversos, y megaversos infinitos existentes en la Marvel. Y sí, el término llega a ser usado para darnos a entender que es lo siguiente de los multiversos, o simplemente para referirse a la existencia como tal. Y ojo, usan el término universo como multiverso, no hay que confundirse en cuanto a hablar de líneas alternas de una forma plural, a una forma general donde el término multiverso abarca todo el omniverso. Y no olvidemos que Marvel está interconectado con otras obras gracias al espectro universal, podemos ver la realidad de la Marvel. Siendo de forma resumida, todo Marvel está compuesto por un número infinito de megaversos, multiversos y universos transfinitos, reinos, dimensiones infinitas, capas de existencia transfinitas. Todo esto siendo vigilado por el tribunal viviente, aquel que escala todas las realidades existentes, manifestándose en todos los multiversos y megaversos de una forma simultánea, siendo el que domina y el que dictamina su juicio a todas las realidades, dioses y entidades cósmicas como tal. Aquí quiero dejarte algo en claro. El tribunal viviente original nunca fue presentado como tal, siendo que este se manifiesta en infinitos avatares en su reino de manifestaciones para resolver algún desequilibrio cósmico en todas las realidades existentes, y ya hemos visto que solo uno de sus aspectos como el de Adam Warlock puede superar a multieternidad y multiinfinito sin ningún problema. Siendo representado hasta en la muerte de las muertes, embargando la muerte en todo el omniverso, esto quiere decir que solo hemos visto aspectos del tribunal en una gran cantidad de ocasiones, a tal punto que en su pelea contra los Beyonders, era el propio Adam Warlock que no tenía suficiente experiencia siendo asesinado, cosa que no pasaría con el tribunal viviente original. Y mucho por encima del tribunal viviente, tenemos a Luana Bofal, siendo la máxima autoridad existente de todo Marvel. Toa es el creador de todo el universo, siendo omnipotente, omnipresente, y omnisciente. Su única arma es el amor y es infinitamente superior a todo lo que se ha visto, y se verá en este video. Y siendo todo lo contrario, tenemos al uno por debajo de todos, siendo todo lo contrario de Toa, es decir, es la máxima personificación de la maldad, la destrucción, y su única arma siendo el odio, y con el objetivo de acabar con todo, siendo el único ser de la existencia que queda en todo, es una entidad vasta y poderosa, habitando algo conocido como el lugar bajo, cosa que veremos más adelante. No pienso en extenderme bastante en esto, debido a que quisiera hacer un video hablando de aquello en un futuro proyecto, con otro ser de su misma talla, y su contraparte. Ya habiendo visto todo esto, es momento de pasar a ver de forma más profunda las dimensiones, reinos y espacios que existen de una manera más profunda. Los reinos de los dioses son aquellos que, como su nombre dice, fueron creados por los dioses de varias religiones. Estos son universos de bolsillos interconectados con el planeta Tierra. Un ejemplo más claro que encontré es el Ama, siendo creado y habitado por Amatsukami, y donde anteriormente encerraron al Chaos King en el Yomi. Avalon es un plano dimensional que fue creada por la diosa Gea, así también es una dimensión donde se abarca la magia. Este plano se encuentra espiritualmente ligado con la Tierra de forma específica, con la Gran Bretaña, a tal punto de que si una de estas dos sufre o prosperan, ambas lo asimilarán pero de una forma menor. Asimismo en la dimensión se ingresa por Gran Bretaña obviamente, o por los puntos simbólicos de esta en toda la Tierra, en los lugares de poder, portales permanentes proporcionan el acceso entre la Tierra y Avalon, siendo estos dos ejemplos para darte una idea. En tal caso, aquí te dejo la descripción de las dimensiones creada y habitada por dioses, que bien algunas son dimensiones pequeñas y otras siendo universos de bolsillo. No me extenderé en explicar pues técnicamente son lo mismo, la mayoría solo están referenciadas en las enciclopedias y solo estaría alargando el video con información irrelevante, y lo único destacable aquí es que estas dimensiones bien son planos que se conectan con el planeta Tierra en diferentes puntos del planeta, y teniendo las mismas leyes físicas y naturales.
Así como tenemos los reinos de los dioses, también tenemos los reinos creados por los demonios y los magos, como los reinos parpadeantes, siendo una dimensión que fue creado por un demonio anciano y el lugar es tan deformado, que su paisaje cambia demasiado, cruzando desde pantanos y piedras hasta nieve, aquí las piedras sangran y la nieve quema, siendo conocida como una dimensión peligrosa. Otras teniendo casi el mismo parecido al de los dioses, asimilando cualquier lugar del planeta, en los casos más comunes asimilando a los lugares de Estados Unidos, reinos donde son habitados por bárbaros, dimensiones conectadas con otras más relevantes, y hasta dimensiones siendo habitadas por otras especies. Tenemos al plano astral, que es una dimensión alternativa en un espacio correspondiente al del universo, donde toda la materia está formada por ectoplasma. En el plano astral, las energías vitales y la conciencia de otros seres son discernibles para los adeptos. Los adeptos pueden alcanzar el plano astral con medios psiónicos o mágicos, los psíquicos y magos astrales poderosos proyectan su cuerpo o espíritu astral en el reino para que puedan manipular el plano astral. Otro ejemplo de esto también tenemos al reino astral de Morgan, un reino extradimensional donde espíritus místicamente lo suficientemente poderosos podrían mantener sus existencias incluso sin una forma física. En estos planos las leyes del mundo físico se apartan, así el ambiente está compuesto por esencias místicas, y a diferencia de los planos internos, es que no están conectados y no sufren efectos colaterales, cuando a la Tierra le pasa algo, asimismo los planos interiores y exteriores, están separados por una barrera casi imposible de traspasar, pero existe un puente personificado por dos almas que permite el acceso hacia ambos planos. El reino carmesí es un reino duro compuesto por desiertos escarlata y volcanes rubí, los cuales expulsan óxido. Aquí las propiedades físicas también funcionan de una manera distinta a la Tierra. La dimensión púrpura es un universo de bolsillo, su paisaje está formado por cordilleras violáceas y llanuras color ciruela, aquí se encuentran una gran cantidad de piedras mágicas. Asimismo también existiendo más dimensiones, siendo las registradas las que estás viendo ahora, que están relacionados con las dimensiones anteriormente vistas. El infierno es técnicamente un plano extradimensional de distintas religiones, donde las almas son enviadas a ser torturadas por la eternidad, se encuentran en planos separados, y así existe un número de infiernos infinitos, y ya sabemos que estas son conocidas como dimensiones de bolsillo, principalmente cada infierno tiene gobernante, y así, hay dimensiones donde estos mismos gobernantes se encuentran fuera del poder de los otros inframundos, dimensiones como el reino de Mefisto, donde está moldeado de manera personal y siendo esta la más popular. Como principal tenemos el infierno que se divide en los 9 círculos del infierno, siendo una clara referencia al infierno de Dante. Tenemos al limbo, siendo el primer círculo del infierno donde las almas van a ser juzgadas y van al reino o al infierno. El segundo círculo del infierno, siendo un lugar donde están condenados los lujuriosos siendo arrastrados por fuertes tormentas de viento por toda la eternidad sin ningún descanso, y también el lugar donde residen las arpias, y donde se encuentra el palacio de Minos. El tercer círculo, lugar donde está azotado por una lluvia torrencial helada, aquí se castigan a los glotones, y está vigilado por el Cerbero de 3 cabezas. El cuarto círculo, donde son torturados aquellos que fueron codiciosos. El quinto círculo del infierno, donde las almas torturadas aquí cometieron herejía. El sexto círculo donde los condenados también cometieron herejía. El séptimo círculo, donde habitan las personas que asesinaron o cometieron violencia en vida. El octavo y penúltimo círculo, siendo conformado por 10 barrancos profundos vigilados por demonio donde los demonios vigilan el lugar y donde los que se encuentran ahí son aquellos fraudulentos. Y por último el noveno círculo siendo mejor conocido como el cosito donde la temperatura es extremadamente helada y donde habita Satanás, este lugar se encuentran los traidores, siendo este el infierno de Dante. También tenemos a la dimensión de azufre, un reino alternativo que estaba ubicado en una grieta dimensional con una lágrima ubicada en Islas de Demonas.
El Sominus, un reino dominado por uno de los señores del infierno llamado Tog. La octava ciudad, siendo una ciudad donde se encierra todos los problemas del mundo, y perteneciendo a las 7 ciudades capitales del cielo. Asimismo, aquí nos encontramos con los campeones de capitales, cada uno de ellos siendo armas vivientes que manejan el ki como fuente de energía. El Tártaro del Hades, o el reino de los muertos, donde son enviados aquí toda clase de monstruos y criminales extremos. Asimismo es el lugar donde desterraron a todos los titanes por Zeus después de la titanomaquia. El lugar bajo, es un lugar descrito como la base del infierno, es decir, el punto más bajo de toda la existencia, donde el lugar es muy diferente a otros infiernos, pues este no tiene estructura como tal, y es un plano que se encuentra por debajo de todos los infiernos. Asimismo el lugar se compone por ruinas de edificios, y por tormentas que producen rayos verdes, probablemente sean rayos gamma. En este lugar, hay un tipo de cáscaras, que lo que hacen es copiar la apariencia de los conocidos de aquellos seres que fueron arrastrados del universo hacia ese lugar. No hay una conexión por ninguna parte del universo, los que logran entrar a esta dimensión, lo hacen cruzando algo conocido como la Puerta Verde, que es una barrera metafísica, que permite acceso al lugar, donde solo el uno por debajo de todos, puede acceder el ingreso o salida, y puede influenciar su poder a través de los portadores de la energía gamma, tal es el caso del propio Hulk. Este lugar es gobernado por, como dije antes, el uno por debajo de todos, una entidad que puede manipular su dimensión a través de la energía gamma, y crear monstruos constituido de esto. Y por último tenemos al Hell, una dimensión donde descansan los muertos, siendo el infierno de uno de los 9 reinos. Este lugar es gobernado por Hela, la cual puede manifestar y deformar su dimensión como ella quiera, aunque, realmente, esta dimensión sirve tanto como para torturar o para el descanso eterno. Abidos es conocido como la dimensión de la muerte, siendo dicha dimensión gobernada hasta por un dios, siendo el dios Set. Es bien visto como una dimensión de bolsillo, donde Set embarca todas sus tropas. Esta dimensión fue alguna vez la dimensión oscura, que terminaría por romperse en un conflicto, siendo la dimensión oscura la más grande de esta, y que extendería su influencia por otras dimensiones, utilizaría medios místicos para fusionar todas estas dimensiones en una sola. Así, esta dimensión embarga universos cuyo número de dimensiones espaciales es irracional, existiendo, en estas dimensiones, la visión humana es distorsionada e incompleta. Y de hecho, la física aquí es alterada pues debido a que la presión no está equilibrada con la gravedad, no pueden existir estrellas, y no existen las fuerzas eléctricas, siendo que los electrones están fuera del núcleo del átomo, así siendo la luz un concepto variable, incluidamente, se producen agujeros cargados de vacío que llevan hacia una vista adyacente hacia los universos de bolsillo. Esta dimensión está gobernada por Dormammu, y hasta el Doctor Extraño comprende que no hay ningún universo que se compare con esta dimensión. Como principal punto tenemos al camino sinuoso, que también es conocido como un conducto extradimensional. Esta también posee una fuente de poder místico, incluso es descrito hasta como una entidad viviente. Este camino parte donde habitan las brujas, siendo la isla Tapiz creada a lo largo del camino sinuoso. Y hasta siendo una evocación y técnicamente la entrada donde pueden invocarse a los señores que gobiernan el archipiélago. Todo esto embarga las dimensiones que existen en este archipiélago, así como las estás viendo en pantalla, pues te estoy indicando dichas dimensiones cuya historia solo tiene referencias escritas tanto en la Handbook de la Marvel y el volumen 1 del Tarot. Así también, existiendo dimensiones o universos de bolsillo, siendo gobernados por una sola entidad, tal es el caso de la dimensión Rodan y la dimensión de Shazana. También podríamos incluir la dimensión del miedo, siendo gobernada por el miedo mayor. En dicha dimensión los miedos de las personas se manifiestan de forma física. El limbo siendo la dimensión en el centro del archipiélago, aquí es donde habitan la mayoría de demonios, y una dimensión donde existe la magia. La principal característica es que en este plano, el tiempo y el espacio es algo que no se puede aplicar, pero incluso resalta porque posiblemente se encuentre conectado con el nexo de las realidades.
En los planos inferiores, y siendo espacios interconectados, tenemos también la dimensión llamada Awatum. Es una dimensión donde se creó la vara mágica con el mismo nombre, y la cual se encuentra interconectada con la dimensión boreal, que es un reino de absoluto frío espiritual, donde ni los creadores de la dimensión o fuerzas místicas podrían vivir por mucho tiempo. Así, es demasiado probable que también esté conectada con el mar de nubes, siendo un plano donde existen masas de tierras flotando en las nubes, y que tiene características demasiado iguales a las del planeta Tierra como una atmósfera respirable y siendo conectada literalmente con una puerta. El Yggdrasil es conocido como el árbol de la vida, es un campo de energía que conecta los 10 reinos, y, de hecho, las raíces y ramas conectan a cada uno de los 9 reinos, y el reino de Midgard que es el principal, donde pasan todas las conexiones entre los planos, y en donde su base se encuentran los 3 pozos, destino, sabiduría, y del hervidor rugiente. Aunque tras un evento, donde la guerra entre Asgard y el reino Heaven, se produciría tal combate, que el 10º reino fue cortado del Yggdrasil por el poder de Odín. Asimismo, si un reino es devastado por una catástrofe, una semilla saldrá desde la ciudad, dando apertura a originarse un nuevo árbol Yggdrasil. Los reinos surgieron debido a que existía un vacío primordial antes de la creación del universo, partían desde 2 reinos por lo cual estaba compuesto el vacío. En un proceso que se dio cuando estos 2 reinos, siendo contrapartes, terminarían por hacer un resplandor, dando así inicio a la vida de los 9 reinos. Como introducción te diré que los 9 reinos que existen en realidad son universos. Tal es el ejemplo de Asgard descrito como infinito y más allá del espacio-tiempo. Asgard es técnicamente el lugar donde residen los dioses nórdicos. En sí, los mundos podría considerarse como uno de los planos internos, debido a que principalmente está interconectado con el planeta Tierra, y principalmente está conformado por varias regiones. Jotunheim siendo un mundo helado donde habitan los gigantes compuesto de distintos elementos. Alfheim, un reino donde habitan duendes pacíficos e inofensivos, siendo un lugar con buen paisaje, así existiendo los elfos de luz, unicornios y otros tipos de seres fantásticos. Vanaheim siendo un reino y el punto más alto de los reinos conectados con el Yggdrasil, el reino también es habitado por los dioses viejos, así como conformado por una gran cantidad de castillos y ciudadelas. Nidavellir siendo el reino que se encuentra en la misma dimensión de Asgard y Alfheim habitado por enanos, donde se fundió el martillo de Thor y otras armas míticas en la mitología nórdica. Svartalfheim, siendo el reino donde habitan los elfos oscuros, cuyo poder tiene hasta para transportarse hacia otras dimensiones del Yggdrasil. Asimismo, por su apariencia los habitantes de este reino son menospreciados por el de los otros mundos. Muspelheim, conocido como el Reino de Fuego, donde habitan los demonios de fuego y el lugar siendo gobernado por Surtur. Asimismo, la dimensión está compuesta principalmente de fuego y lava, y este es el reino del sur del vacío primordial. Niflheim es un reino cuya particularidad son sus fríos y temperaturas bajas muy extremas, se encuentra en el punto más profundo del universo. Asimismo, en esta dimensión es gobernada e interconectada por la propia Hela, siendo un lugar donde las almas son torturadas en un frío eterno, y sí, este es el punto norte y contraparte del Muspelheim, quedaron desde el vacío creación a los 9 mundos. Y el ya desterrado reino siendo el cielo, donde habitan los ángeles que tras la guerra entre ambos reinados, Odín terminaría por separarlos del Yggdrasil y les pondría una maldición para no volver, que tiempo después se eliminaría en la guerra de los reinos. La dimensión Agamotto es una dimensión que se consigue entrando por artefactos como el orbe o el ojo de Agamotto. Es conocido como un plano de irrealidad donde no se percibe que existe o que es una ilusión. La dimensión está incluso más allá del concepto de la muerte, pues el Doctor Extraño ha escapado de esta usando el orbe Agamotto. También, la dimensión es más conocido como la dimensión blanca, donde se puede sentir los combates incluso cuando estás fuera de la dimensión.
El cosmos es una dimensión, donde sus habitantes aprovechan las partículas PIM. Estas partículas son capaces de encoger o aumentar el tamaño de la materia, cuando la masa se desplaza durante el proceso de contracción o crecimiento asociado con las partículas. En cosmos, la capacidad de cambio de tamaño se atribuye al polen de cambio de tamaño. La Tierra de los héroes cancelados es una dimensión de bolsillo donde los cómics de los héroes nunca salieron. Aparentemente la dimensión está conectada con las oficinas de la Marvel, asimismo los personajes aquí tienen conocimiento de que fueron cancelados, y hasta en una ocasión, los tomos de Deadpool iba a ser manejado por el que aparentemente se encargaba de cancelarlos. Así, Deadpool asesinando a este escritor en la Tierra cancelada. Tenemos el enrejado, siendo la conexión entre una gran cantidad de dimensiones, reinos mágicos, y el propio limbo de los infiernos, a través de portales interdimensionales. El limbo temporal es aparentemente un universo de bolsillo, cuyo alcance físico y temporal era extremadamente limitado. Asimismo, esta dimensión era diferente a todas las demás por su característica de no poseer tiempo, y la dimensión puede usarse incluso para viajar en el tiempo. El microverso es un lugar que se consigue encogiéndose hasta ser más pequeño que el tamaño subatómico, es un lugar considerado como universo salado de universos, y es de lo que parte la composición de la eternidad y la existencia. Asimismo, con las mismas partículas, se puede llevar al subespacio, que está ubicado abajo del microverso. El plano de los mutantes, siendo conocido como el mundo perfecto. Esta dimensión, fue creada gracias a la semilla de la vida, un artefacto creado por los celestiales, para plantar vida en un planeta. O como tal caso, hasta crear un nuevo universo de bolsillo de gran tamaño, a tal punto de que nos plantearon, que este iba a ser probablemente una realidad alterna. Y sí, en este mundo solo existen mutantes, que no saben más allá de su existencia. El reino de la muerte es la dimensión de la entidad cósmica muerte. Este plano es el lugar a donde van todas las personas que mueren, incluso donde se pueden resguardar las almas. Puede aparecer en cualquier estancia del multiverso, y es resguardado por sus sirvientes. El lugar es técnicamente asimismo, el corazón del universo, y aquí bombea la sangre de la existencia. Aquí se halla el pozo del infinito, que predice eventos o anomalías cósmicas. El Dreamtime es la conciencia colectiva de todos los seres sintientes del universo, es un lugar interconectado hacia todas las dimensiones de los dioses, tal como conciencia colectiva, se encuentra conectado así con todos los seres a través de la existencia. Asimismo está también embarga la dimensión de los sueños, la manifestación de la psique colectiva de la humanidad, donde los sueños se personifican y toman su rumbo. También el Dreamtime está conectado con el mundo de pesadilla, siendo gobernado por este mismo, donde puede manipular los malos sueños o las pesadillas de cualquier ser. El Congreso de Realidades es un lugar donde existen casi todas las realidades existentes, o un número de inconmensurables realidades, siendo un plano que se encuentra en la fábrica de realidades y donde es el camino que conduce hacia el infinito. Asimismo tenemos el nexo de realidades, siendo el lugar donde resurge toda la existencia y siendo un plano de conexión entre las realidades y dimensiones. La Cámara de Estrellas es la base de operaciones del Tribunal Viviente del Derecho Magistral, así como sus magistrados. Es un lugar donde se escoge a los manifestantes del Tribunal Viviente, los cuales poseen un armario infinito que embargan uniformes especiales. Asimismo, el tribunal creó la Embajada Infinita, siendo un cúmulo de dimensiones, existe un cúmulo por cada realidad existente, siendo un lugar de encuentro entre todos los seres sobrenaturales. El plano ancestral es un plano metafísico que se encuentra fuera del multiverso y más allá del paralelo utópico. Antes de todo existían dos almas,
que formaron galaxias que extendían la creación más allá de los límites. Cuando estas dos entidades se conocieron, crearon un planeta llamada Fuertonas también fuera del multiverso. Debido a que fue invadida por demonios, las Fuertonas emigraron al paralelo utópico, que es un lugar que reside fuera del multiverso, que fue creado por el Demiurgo, y debido a los mismos demonios, sellaron los agujeros negros por los que salían. Como consecuencia de esto, el paralelo utópico se expandió en partículas a través del todo el multiverso. El superflujo se ubica entre los espacios no temporales de los multiversos, siendo un lugar de información entre los universos. También es un lugar donde vienen los sueños y las ideas, y es el plano más alto de la existencia donde la realidad y lo metafórico chocan entre sí. Asimismo tenemos al sobreespacio, siendo el punto más allá de las transfinitas capas de existencia. No existe el tiempo y el espacio, y lo real es un lugar apartado del universo, que se ingresa a través de crecer más allá de la existencia. Los seres aquí son infinitamente pequeños, y siendo lugar donde residen las entidades cósmicas para un veredicto con el tribunal viviente. Los hermanos y el universo amalgama. Para esto, deber indagar un poco en la historia de estos dos, para que entiendan, pues ambos son una representación de DC y Marvel. Los hermanos Megaverso son una especie de representación física del multiverso de Marvel y DC Comics. Ambas entidades fueron creadas por el Tribunal Viviente, y por la responsabilidad del Espectro. Su creación fue un poco antes de que la entidad cósmica conocida como el Invierno Negro, un devorador con la capacidad de devorar toda la existencia, el cual estaría por eliminar a la sexta representación del universo. Estas entidades son responsables de abarcar todo lo que existe, excepto a ellos, lo cual llevó a la destrucción de toda la existencia, y llegarían a renacer junto al multiverso, pero al ver que era inútil crear una disputa entre ellos donde ambos se destruyeran, estos abrieron paso al cruce de los personajes del multiverso DC y Marvel, donde ambos equipos sí tendría que enfrentarse. Finalmente ganaría el equipo Marvel, aunque ambos hermanos terminarían fusionándose y creando una realidad, llamado el universo amalgama, siendo una combinación entre las realidades y los personajes de DC y Marvel. Terminarían separándose por sus creadores, el Tribunal y el Espectro, y serían controlados para eliminar estas realidades que estaban opuestas, y ambos hermanos luego de nuevamente poner en fin a casi toda la creación, terminarían separándose coexistiendo sin problema como la representación de sus respectivas obras. La zona neutral es un punto alejado fuera del universo mismo, donde se trasciende cualquier tipo de concepto, y donde se encuentra la nada absoluta. Aquellos personajes que entran en este punto, están saliendo de la verdadera manifestación de la eternidad, en un tamaño cuántico, y de aquí es observable el verdadero aspecto de esta misma. El reino del Beyonder tiene ciertas etapas. Por primero, está el Beyond Realm. En este lugar, el Beyonder puede hacer lo que se le dé la jodida gana. Aquí es un ser casi absoluto, capaz de hacer real cualquiera de sus caprichos con solo pensarlo, y aquí, el Beyonder va mucho más allá de cualquier norma y concepto, pues, él lo personifica todo. Y luego de los eventos de Secret Wars, el Beyonder fue enviado a un punto fuera del universo, siendo más grande que este mismo. Aquí, el Beyonder es similar a lo que era en el Beyond Realm, con la diferencia de que fue reconeado a una versión menos poderosa, pero ser más grande que el universo ya es algo muy destacable. La Casa de las Ideas, es el punto máximo del universo Marvel, es un reino creado por el propio Toa, donde todas las historias residen en este lugar, y donde los individuos, tienen la capacidad de recrear todo el universo Marvel, tal es el caso de Nyx. Aquí la imaginación es algo similar a los universos platónicos, es decir, los pensamientos y las ideas pueden tomar forma física y actuar a su voluntad. Todas las historias existentes de la Marvel Comics se encuentran en la biblioteca dentro de la misma casa, donde cualquier persona es capaz de revisar las ideas, historias, de todos los personajes, y del universo Marvel, incluso, hasta se pueden modificar estas historias como a cualquier entidad que haya entrado, le plazca. Y bueno, eso siendo todo de mi parte, en tal caso, cualquier información acerca del canal quedará en la descripción de este video, y espero que hayas disfrutado el video.
Cualquier duda, sugerencia o cuestión, puedes preguntar en la caja de comentarios. Sin más, hasta la próxima.